Vamos a resolver el ejercicio 2 de la guía de trabajo práctico número 2, que es la de refracción de la luz en prismas. Para eso voy a mostrarles, porque en este ejercicio número 2 vamos a hablar de ángulo de desviación mínima. Y para eso necesito mostrarles algo que lo vamos a ver acá, ahora. En el ejercicio anterior, nosotros teníamos un prisma en el cual la luz incide en la primer dioptra, se refracta pasando por adentro del prisma, incidiendo en la segunda cara y nuevamente se refracta y se dirige hacia su base, ¿sí? Es decir que en el prisma se produjo una desviación. Yo acá voy a dibujar con línea de puntos. Se produce una desviación que no hace falta ahora ponerle valor, porque no es esa la idea. Ahora yo lo que quiero que quede claro es que aquí se forma un ángulo de desviación que no lo sabemos. Ese ángulo de desviación se puede modificar si yo modifico el ángulo de incidencia del rayo. Fíjense que yo ahí cambié la dirección, cambié el ángulo de incidencia, vuelvo a cambiar y fíjense cómo esto va cambiando, porque allí yo tendría que hacer otra prolongación y se formaría otro ángulo como aquí. Eso va a depender directamente del ángulo de incidencia. Es decir, que si yo cambio el ángulo de incidencia, también va a cambiar el ángulo de desviación. Para eso tengo tres ejemplos aquí. Son diferentes, si bien no sabemos los valores angulares con los que incide, con los que se refractan, ni tampoco el ángulo de desviación. Lo que sí quiero que noten es que en cada uno de los ejemplos tenemos diferentes ángulos de desviación. En todos, porque esto puede variar, ¿sí? Si yo tengo la normal acá, varía el ángulo de incidencia. Este es diferente. Este es el ángulo de incidencia. En todos varían todos los ángulos. Y tiene la particularidad de que este rayo que pasa por adentro del prisma en ningún caso es paralelo a la base, ¿sí? Ningún rayo que pasa por adentro es paralelo a esta base. Fíjense acá, este rayo tampoco es paralelo a la base y este rayo tampoco es paralelo a la base. Y la particularidad que tiene cuando hablamos de desviación mínima es que el rayo que pasa por adentro del prisma se refracta paralelo a la base. En el caso en el que pase paralelo a la base es ahí donde hablamos de desviación mínima. ¿Qué sería este caso? Acá pueden ver cómo el rayo que pasa por adentro del prisma, ven que ese rayo que pasa por adentro del prisma pasa paralelo a la base del prisma. ¿Sí? ¿Ven cómo pasa paralelo? Si bien tampoco sabemos el valor angular acá ni tampoco acá, sí podemos observar otra particularidad que tiene el prisma cuando produce una desviación mínima. La primera es que pasa paralelo a la base. La segunda particularidad que podemos observar acá es que este ángulo, que es el ángulo de refracción en la primera cara, es igual al ángulo de incidencia en la segunda cara. Y también podemos ver que el ángulo de incidencia en la primera cara es igual al ángulo de refracción en la segunda cara, que sería este ángulo. Eso quiero que se graben bien, porque esto pasa solamente cuando hablamos de desviación mínima. Este ángulo es igual a este y este ángulo igual a este, ¿sí? Entonces, a partir de acá podemos empezar a trabajar con el ejercicio número 2 de prismas. Vamos a leer el enunciado y fíjense que yo acá ya tomé nota de los datos que me brinda el enunciado, pero lo vamos a leer. Consideramos un prisma de vidrio de índice de refracción igual a 1,65. Yo aquí ya tomé nota de eso. El ángulo de refringencia es de 50 grados. Ángulo de refringencia igual a 50 grados. Y está rodeado de aire, es decir que el medio N1 es igual a 1 porque el índice de refracción del aire es igual a 1. Calcular.
el ángulo de incidencia en la primera cara y el ángulo de mínima desviación, que es de lo que yo les venía hablando hace un momento. Entonces, me pide que calcule el ángulo de incidencia en la primera cara y el ángulo de desviación mínima. Y vean acá como yo agregué una M al lado de cada letra que representa a los valores angulares. En este caso sería phi sub 1m, que es el ángulo de incidencia mínimo, por eso tiene la m acá. Y este es el ángulo de desviación mínimo también. Entonces, cuando hablamos de desviación mínima, a todos los valores angulares le vamos a agregar sub m. Para calcular el ángulo de incidencia en la primera cara, yo podría aplicar en este punto, ¿qué fórmula? La fórmula de Snell, ¿sí? Porque yo lo que necesito es saber con qué inclinación, con qué valor angular llega este rayo para que la luz se refracte paralelo a la base. Yo necesito saber este ángulo, phi 1 sub m, ¿sí? Para eso yo tengo una igualdad acá, que ya está anotada la fórmula, que ya lo vimos anteriormente, ya vimos esta fórmula anteriormente. El ángulo de refringencia es igual al ángulo de refracción en la primera cara más el ángulo de incidencia en la segunda cara, que serían estos dos, la suma de estos dos ángulos. Y como bien lo vimos hace un momento, este ángulo es igual a este. Entonces yo podría anotar la fórmula de la siguiente manera. El ángulo de refringencia es igual a 2 por el ángulo de refracción en la primera cara. Si yo necesito saber este ángulo, yo lo único que tendría que hacer aquí es despejar phi' sub 1m. Y me va a quedar igual a el ángulo de refringencia dividido 2. Reemplazando, me va a quedar que el ángulo de refracción en la primera cara mínimo es igual a 50 grados dividido 2. Eso me va a dar un valor angular de 25 grados. Yo aquí calculé cuánto vale el ángulo de refracción en la primera cara mínimo 25 grados. Y entonces ya sé el ángulo de incidencia en la segunda cara, que es de 25 grados. Pero yo necesito saber este ángulo. Entonces, una vez que yo averigüe este valor angular, ahora podría aplicar la fórmula de Snell en ese punto. ¿Sí? En este punto. Y ahí digo que el ángulo de el índice de refracción N1 por el seno de este ángulo, que es el que está en este medio, que sería el ángulo de incidencia mínimo, es igual a N2 por el seno del ángulo que se encuentra en ese medio, que es, en este caso, el ángulo de refracción en la primera cara. Despejando, yo necesito saber este valor angular, lo despejo, me quedaría de la siguiente manera. Voy a reemplazar y lo voy a calcular, y lo vamos a hacer con la calculadora aquí. Vamos a hacer la inversa del seno, ¿sí?, de 1.65 por el seno de 25 grados dividido, vamos a poner el 1, 44,21, que es el valor que me dio aquí abajo. Entonces ahí yo ya logré mi primer objetivo, que era hallar el ángulo de incidencia en la primera cara, y ese valor angular es de 44,21 grados. Ahora bien, ¿qué me queda por averiguar? Me queda por averiguar el ángulo de desviación mínimo. Acuérdense siempre de que si hablamos de desviación mínima, debemos agregar siempre la m aquí al costado. Para hallar el ángulo de desviación mínima, voy a escribir la ecuación parecida, igual a la que con la que veníamos trabajando en el ejercicio número 1. Y van a ver que el ángulo de desviación mínima es igual al ángulo de incidencia mínimo más el ángulo de refracción mínimo en la segunda dioptra menos el ángulo de refringencia.
como yo hoy les dije que si bien todavía no sabíamos esos ángulos, yo podía saber que este ángulo es igual a este. Estos dos son iguales y los dos de afuera también son iguales. Entonces, eso me lleva a escribir la fórmula de la siguiente manera. Perdón, esta sería la fórmula. El ángulo de desviación mínima es igual a 2 por el ángulo de incidencia mínimo menos el ángulo de refringencia. Reemplazando, me quedaría esto, que el ángulo de desviación mínimo es igual a 2 por el ángulo de incidencia en la primera cara, 44,21 grados, menos el ángulo de refringencia, que es de 50 grados. Eso me da un valor de 38,42 grados y de esa manera ya pudimos hallar el ángulo de desviación mínimo. Esta es la mínima desviación que produce este prisma del que estamos hablando, que tiene un ángulo de refringencia de 50 grados. Ahora bien, van a tener el ejercicio número 3 también, que yo se los voy a leer. Y lo tengo aquí preparado ya para que lo podamos ver. Vamos a leerlo. Se hace incidir un haz de luz monocromática en una de las caras laterales de un prisma delgado de un ángulo de refringencia igual a 6 grados y de índice de refracción igual a 1,62. El prisma está rodeado de aire. Calcular el ángulo de incidencia en la primera cara, el ángulo de desviación mínima, ¿sí? Tienen que hacer algo parecido a lo que ya hicimos. Es por esa razón que yo el ejercicio número 3 se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes.